Saludos, en este video vamos a indicar cómo implementar un método numérico para la solución de sistemas de ecuaciones no lineales empleando Scilab. El algoritmo a implementar es el método de Newton-Raphson para la solución de sistemas de ecuaciones no lineales. En este algoritmo se emplearán ciclos, funciones que se reciben como parámetro y operaciones matriciales en Scilab. El método de Newton-Raphson empleado para encontrar las raíces de una ecuación puede ser empleado para solucionar sistemas de ecuaciones no lineales. Un ejemplo de sistema de ecuación no lineal es el que se presenta en la diapositiva. Aquí observamos la gráfica para el sistema de ecuaciones presentado en la diapositiva anterior. Podemos observar que la solución corresponde al cruce de las dos funciones. Tenemos que un sistema de ecuaciones se puede expresar como un problema de raíces, donde lo que queremos encontrar son los valores de las variables independientes. Para el caso del ejemplo que hemos presentado, serían los valores de las variables x1 y x2, que igualan las ecuaciones a 0. El método que vamos a implementar en Scilab requerirá definir valores iniciales para las variables independientes. En esta diapositiva se presenta la ecuación general para la serie de Taylor de una variable y la expansión hasta el término de primer orden para una ecuación con una variable. Este análisis se presenta con el fin de hacer más fácil el entendimiento para el caso de múltiples variables. En la ecuación de la serie de Taylor de primer orden, el término que corresponde a la función evaluada en el instante siguiente se hace 0. Esto debido a que el valor que se tiene para el instante siguiente sería el valor de la raíz, y al evaluar el valor de la raíz en la función es 0. Para un sistema de dos variables, una serie de Taylor de primer orden para cada ecuación no lineal se presenta en la diapositiva. Tenemos entonces la inclusión de derivadas parciales, tanto para la función f1 con respecto a ambas variables independientes, y la función f2 con respecto a ambas variables independientes. Vemos que esta expansión conserva la estructura que teníamos para el caso de una variable. Empleando un razonamiento similar al presentado anteriormente, para el caso de la serie de Taylor de una variable, los valores para ambas funciones evaluadas en los instantes siguientes se hacen igual a 0, como se muestra en la diapositiva. Posteriormente, lo que realizamos es un agrupamiento. Al lado izquierdo colocamos los valores desconocidos. Para este caso son los valores de las variables independientes en los instantes siguientes, y al lado derecho ponemos los términos cuyos valores son conocidos. Esos términos que observamos al lado derecho todos tienen que ver con valores de las variables independientes en los instantes actuales. Estos instantes se tienen ya que se pasan como condiciones iniciales al algoritmo. Tenemos por ejemplo el caso del vector de funciones, que sería un vector de funciones evaluado en los instantes actuales, las derivadas parciales con respecto a las variables independientes que se evalúan también en los instantes actuales, y en sí también observamos en las ecuaciones los instantes actuales. Empleando notación matricial se puede escribir el sistema de ecuaciones anterior de la siguiente manera: una matriz J conformada por las derivadas parciales multiplicada por el vector de los instantes siguientes, esto igualado a menos el vector de funciones evaluadas en los instantes actuales, más la matriz J mencionada anteriormente multiplicada por el vector de instantes actuales.
Las componentes de la ecuación en notación matricial se definen de la siguiente manera. J es una matriz cuyas componentes son las derivadas parciales de las funciones con respecto a las variables independientes. X sub i es un vector con los instantes actuales. X sub i más 1 es un vector con los instantes siguientes. Y f es un vector con las funciones evaluadas en las variables independientes en sus instantes actuales. Despejando la ecuación en notación matricial, podemos llegar a una ecuación donde podemos encontrar los valores para los instantes siguientes, los cuales serán la solución que estamos buscando, a partir de los valores en los instantes actuales, los cuales ingresan como condiciones iniciales al algoritmo que vamos a implementar, restado con la inversa de la matriz constituida por las derivadas parciales de las funciones con respecto a las variables independientes, y esto a su vez multiplicado por el vector de funciones evaluado en los instantes actuales. Observando esta ecuación, vemos que es equivalente a la ecuación para una variable de Newton-Raphson que empleamos para encontrar raíces, en donde el instante siguiente se encontraba a partir del instante actual y la función evaluada en el instante actual sobre la derivada de la función evaluada en el instante actual. El método de Newton-Raphson se puede generalizar a sistemas de n ecuaciones. En la diapositiva se muestra la fórmula general para lo que sería un sistema de n ecuaciones. Esta fórmula se obtiene a partir de la expansión en serie de Taylor y el reordenamiento de los valores desconocidos al lado izquierdo y los valores conocidos al lado derecho. Ese sistema de ecuaciones se puede expresar por medio de la notación matricial que ya habíamos analizado anteriormente. En esa ecuación con notación matricial, los componentes se muestran en la diapositiva para lo que sería la matriz J, el vector de instantes actuales, el vector de instantes siguientes y el vector de las funciones evaluadas. También despejando de esa ecuación en notación matricial, podemos llegar a una ecuación donde podemos encontrar los valores en los instantes siguientes que corresponden a las soluciones del sistema de ecuaciones no lineal. Para realizar la implementación en Scilab, se estimarán las derivadas parciales empleando la técnica de aproximación por diferencia finita, empleando una fracción de perturbación. Aquí la idea es encontrar las aproximaciones de las derivadas parciales por medio del método de diferencias finitas, evitando tener que usar el cálculo clásico para la estimación de estas derivadas. En esta diapositiva se presentan las ecuaciones que se emplearán para aproximar las derivadas parciales por medio de diferencias finitas. Para el caso de la derivada parcial de la función 1 con respecto a x1, se tiene que esta aproximación consiste de evaluar la función 1 en el valor de x1 sumado con una fracción de perturbación por x1 y el valor de x2. Esto a su vez restado por la función 1 evaluada en x1 y x2 y ambos términos divididos entre la fracción de perturbación por el valor de la variable x1. Ecuaciones similares se tienen para cada una de las derivadas parciales. A continuación vamos a realizar la implementación del método de Newton-Raphson para la solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a hacer clic en el icono de la parte superior izquierda para abrir la aplicación SciNotes. Vamos a crear una función. Esta función va a retornar el jacobiano que corresponde a la matriz de las derivadas parciales
y un vector f que corresponderá a las funciones evaluadas en unos instantes x1 y x2. La función la vamos a llamar jacobiano, la cual recibirá como parámetros dos funciones de entrada, un vector x con los valores iniciales y un valor delta que corresponde a la fracción de perturbación. Vamos a implementar las ecuaciones para la estimación de las derivas parciales de acuerdo al cuadro que se observa en la parte derecha. Vamos a calcular la deriva de la función 1 con respecto a x1, que corresponde a evaluar la función 1 en el valor que correspondería a x1. Este vector x contiene las variables x1 y x2. Por tanto, para seleccionar el valor de x1, tendremos que usar el índice 1, x de 1, que es la variable x1. Entonces, evaluamos la función 1 en x1 sumado con la multiplicación de la fracción de perturbación por x1. Y la función también se evalúa en x2, que sería de este vector tomar el índice 2 que corresponde al valor de x2. A esto se le resta la función 1 evaluada en los valores x1 y x2. Ahora todo este término lo dividimos entre la fracción de perturbación por el valor que está en el vector x en la posición 1. Podemos pasar a estimar el valor de la deriva parcial de la función 1 con respecto a x2, la cual se obtiene como la función 1 evaluada en x1, x2, esta es sumada con un valor de delta multiplicado por delta, que es la fracción de perturbación, multiplicada por x de 2. A esto le restamos la función 1 evaluada en x1, x2. Todo esto lo dividimos sobre el valor de la fracción de perturbación multiplicado por x2. Calculamos ahora los valores para la función calculamos ahora los valores de la deriva parcial de la función 2 con respecto a x1 y x2. Comenzamos con la deriva parcial de la función 2 con respecto a x1. Se obtiene como la función 2 evaluada en x1 sumado con una fracción de perturbación multiplicada por el valor de 1 x2, esto restado por la función 2 evaluada en x1 y x2, y a su vez todo este término está dividido entre la fracción de perturbación por el valor de x1. Vamos ahora la deriva parcial de la función 2 con respecto a x2, f2 en el punto 1, x2 más la fracción de perturbación por x2 menos f2 evaluada en x1 y x2, y todo esto a su vez se divide entre el valor de la fracción de perturbación multiplicada por x2. Ahora pasamos a conformar la matriz jacobiano con los valores de las derivas parciales. La primera fila será para las derivas parciales
de la función 1 y la segunda para las derivadas parciales de la función 2. También vamos a retornar en un vector los valores de las funciones evaluadas en las condiciones iniciales, es decir, en x1 y x2. Entonces tenemos que f va a ser igual a f1 evaluado en x de 1, x de 2 y el otro será f2 evaluado en x1 y x2. A continuación vamos a declarar la función para implementar el método de Newton-Raphson, la cual a su vez empleará la función jacobiano que acabamos de crear. Vamos a crear la función retornará un vector x con la solución del sistema, un vector f con las funciones evaluadas en esas variables que corresponden a la solución del sistema, un valor de error aproximado en el cual se alcanza la solución y un valor de cantidad de iteraciones empleadas para alcanzar ese error aproximado. La función la vamos a llamar Newton-Raphson, la cual recibirá como parámetros dos funciones, un vector con las condiciones iniciales, un error deseado en el cual se espera se cumpla para indicar que se ha alcanzado la solución, una cantidad máxima de iteraciones que si no cumple el algoritmo, entonces debe terminar con el error que se haya alcanzado hasta ese momento, y un valor delta que corresponde a la fracción de perturbación. Vamos a declarar una variable iter, en la cual se llevará el conteo de las iteraciones. Vamos a inicializar el vector x con las condiciones iniciales. Vamos a declarar un ciclo infinito que terminará cuando se alcance el error deseado o la cantidad máxima de iteraciones. Vamos a hacer llamado a la función jacobiano, la cual retorna una matriz J con la estimación de las derivadas parciales y un vector f con las funciones evaluadas en los parámetros x1 y x2 que ingresaron a jacobiano. La función jacobiano recibe dos funciones, f1 y f2, recibe las condiciones o valores x en los cuales se evaluarán las derivadas parciales aproximadas y un valor delta que corresponde a la fracción de perturbación. A continuación almacenamos una copia de la variable o el vector x antes de encontrar el valor siguiente. Calculamos el valor siguiente de acuerdo a la ecuación que planteamos en la diapositiva. X será igual a x menos la inversa del jacobiano por f. Este término que tenemos a la derecha lo podemos reexpresar por medio del operador de barra invertida. Recordemos que cuando hacemos la solución de un sistema en Scilab y tenemos un sistema de la siguiente forma, la solución corresponde a x igual a la inversa de a por b, o lo que es igual sería a operador de barra invertida b. Por tanto, en el término de la derecha tenemos ese mismo término que estoy mostrando subrayado, entonces podríamos reemplazar
esto por su versión equivalente, que sería J sobre F. A continuación actualizamos la cantidad de iteraciones, encontramos el valor para el error aproximado, debemos usar la función max debido a que tenemos un vector, vamos a obtener un vector de errores aproximados porque tenemos dos variables, x1 y x2. Entonces tomamos el valor máximo de error como el error aproximado. Calculamos el valor absoluto de la diferencia entre x y x all. Lo dividimos entre x, y como tenemos un vector sobre una constante, usamos el operador punto para hacer la división elemento a elemento, y implementamos la condición para terminar las iteraciones, que serían si se alcanza la cantidad máxima de iteraciones o si el error aproximado es menor o igual al error deseado. Y después de haber colocado las condiciones para la terminación de las iteraciones, ya sea por la cantidad máxima de iteraciones o el error deseado, cerramos el ciclo while y guardamos. Vamos a dar un vistazo general al método implementado. Este método Newton-Raphson recibirá dos funciones o un sistema de ecuaciones al cual queremos encontrar la solución. Un vector con las condiciones iniciales, para este caso valores para x1 y x2. Con esos valores, si observamos en el código, llegaremos al ciclo donde calcularemos el jacobiano para esas condiciones iniciales. Con ese jacobiano vamos a obtener una mejora en la estimación de x. Con esa mejora en la estimación de x podemos comparar con respecto a lo que teníamos antes como condiciones iniciales, encontrar un error y decidir si procedemos a una siguiente iteración o no. Si procedemos a una siguiente iteración, vemos que se calcula nuevamente el jacobiano con los valores actualizados para x. Se calcula nuevamente la diferencia entre el valor actualizado y su valor anterior. Se calcula un nuevo error y de nuevo se validan las condiciones de parada. Ese es el comportamiento del algoritmo. Ahora procederemos a hacer una prueba del mismo. Para hacer la prueba del método de Newton-Raphson vamos a declarar dos funciones. Una función f1 que recibirá como entradas un valor de x1 y x2. Las funciones que vamos a implementar corresponden a las que estamos usando en el ejemplo de las diapositivas. F va a ser igual a x1 al cuadrado más x1 por x2 menos 10. Vamos a declarar otra función llamada f2, recibe como parámetro x1 y x2 y su ecuación es x2 más 3 por x1 por x2 al cuadrado menos 57. Aquí el único valor que está elevado al cuadrado es x2. Colocamos los paréntesis para que quede más claro.
declaramos un vector con las condiciones iniciales para x1 y x2, un valor para el error deseado, un valor para la cantidad máxima de iteraciones y un valor para la fracción de perturbación. La función de Newton-Raphson nos devuelve los valores para la solución del sistema, un vector de funciones evalúan las soluciones del sistema, un valor para el error aproximado, una cantidad de iteraciones en que se alcanza ese error aproximado. Hacemos el llamado a la función que recibe como parámetros las funciones o el sistema de ecuaciones, un valor de un vector con las condiciones iniciales, un valor para el error deseado, una cantidad máxima de iteraciones y un valor delta que corresponde a la fracción de perturbación. Guardamos la función. Para ejecutar este ejemplo, cargamos primero las funciones de Newton-Raphson y Jacobiano que creamos. Luego vamos a el script que hemos creado para hacer la prueba, lo ejecutamos y debemos proceder a observar si en X han quedado las soluciones del sistema, que en este caso son X igual a 2 y X igual a 3. Si miramos el vector con los valores de la solución evaluados en ambas funciones, tenemos valores en 0. La cantidad de iteraciones fue 5 y el error aproximado es el que estamos observando. Este método se puede implementar para sistemas, por ejemplo, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas o más. Bastaría con modificar el algoritmo para calcular las nuevas derivadas parciales. Con esto se obtendría el jacobiano y se podría proceder a solucionar el sistema como lo hicimos con el código para un sistema de 2×2. Muchas gracias.